Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Medicina Región Jalapa. Estamos en la licenciatura de médico cirujano de la asignatura de Fisiología General. Hablaremos sobre el músculo liso. Mi equipo estará conformado por Mariana Cano, Daniel Durán, Emiliano Croda y un servidor, Jair García. Como introducción, tenemos que el cuerpo humano va a tener diferentes tipos de tejido muscular, por ejemplo el músculo esquelético, el cardíaco y liso. El menos conocido es el músculo liso, pero va a ser fundamental porque va a participar en funcionamientos de muchos órganos internos. Nosotros explicaremos qué es, dónde se encuentra y cuál va a ser su función. El músculo liso es un tipo de tejido muscular formado por células alargadas en forma de huso que van a tener un solo núcleo. A diferencia del músculo esquelético, este no tiene estriaciones visibles, por eso se llama liso. Se va a encontrar en las paredes de órganos huecos como son los vasos sanguíneos, el estómago, los intestinos, la vejiga, el útero y los bronquios. También puede estar presente en conductos internos del cuerpo. Su contracción va a ser involuntaria. Esto quiere decir que no la vamos a controlar conscientemente. Va a estar regulado por el sistema nervioso autónomo, así como por hormonas y otros estímulos internos. Tenemos que en cuanto a sus funciones van a depender del órgano en donde se encuentren o de donde estén. Por ejemplo, en los vasos sanguíneos va a regular el diámetro y va a ayudar a controlar la presión arterial. En el sistema digestivo va a permitir el movimiento del alimento mediante la peristalsis. En la vejiga va a ayudar a vaciarla mediante contracciones. A diferencia del músculo estriado, el músculo liso no va a generar movimientos voluntarios del cuerpo, sino que se va a encargar de procesos automáticos y constantes que van a permitir que el organismo funcione correctamente. Además, existen dos tipos principales de músculo liso, que va a ser el unitario o visceral y el multiunitario. Como primero vamos a tener al músculo unitario. Sus células van a trabajar como un solo conjunto, como el intestino. Mientras en el multiunitario, sus células se van a contraer de manera más independiente, como en el iris del ojo. Por último, aunque sus contracciones son más lentas, el músculo liso puede mantenerse contraído por largos periodos sin fatigarse, lo cual va a ser esencial en funciones como para mantener la presión en los vasos sanguíneos o la contracción del útero. Vamos a ver cómo está estructurado el músculo liso. Sus células tienen forma fusiforme, es decir, son alargadas y con los extremos más delgados. Además, cada célula tiene un solo núcleo ubicado en el centro. Se le llama liso porque no presenta estriaciones como el músculo esquelético. Esto se debe a que sus filamentos de actina y miosina no están organizados en sarcómeros, sino distribuidos de manera más irregular. Dentro de las células del músculo liso se encuentran los cuerpos densos, que son estructuras que sirven como puntos de anclaje para los filamentos, muy parecido a lo que hacen los discos Z en otros músculos. También tienen caviolas, que son pequeñas invaginaciones en la membrana plasmática. Estas estructuras ayudan a la entrada y regulación del calcio, que es fundamental para la contracción. Las células se agrupan en capas, especialmente en órganos huecos. Por ejemplo, podemos encontrar una capa circular y otra longitudinal, como en los intestinos o el estómago. Muchas células del músculo liso están unidas por uniones comunicantes llamadas uniones gap, que permiten que la señal de contracción se transmita de una célula a otra, haciendo que trabajen de manera coordinada. En resumen, la estructura del músculo liso se caracteriza por células fusiformes, un solo núcleo central, ausencia de estriaciones, presencia de cuerpos densos y caviolas, organización en capas, comunicación entre células mediante uniones gap. Hay distintos órganos que están compuestos por músculo liso. Por ejemplo, del tracto gastrointestinal tenemos al esófago, el estómago, intestinos y recto. Del sistema cardiovascular, las paredes de vasos sanguíneos y linfáticos. Del sistema respiratorio, la tráquea, bronquios y bronquiolos. Del sistema urinario, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Del sistema reproductor, el útero, trompas de falopio y vagina en la mujer, conductos deferentes en el hombro. En la piel tenemos el músculo piloerector que causa el vello erizado, o sea, la piel de gallina.
Pasando a las características principales del músculo liso, tenemos 6, siendo la primera que este no posee estrías. Como se mencionó anteriormente, las fibras de actina y miosina no se organizan en sarcómeros. Esto da una apariencia lisa. Como segunda característica, tenemos a que este músculo es involuntario, pues su contracción es automática y se encuentra controlada por el sistema nervioso autónomo, hormonas y algunos factores internos. Como tercera característica tenemos a su forma, la cual es fusiforme, ya que sus células son alargadas, redondas en el centro y se estrechan en los extremos, con un solo núcleo en el centro. Y respecto a la cuarta tenemos que sus contracciones son lentas y sostenidas, y es que puede mantener una contracción prolongada con un gasto energético muy bajo. Es crucial para funciones como por ejemplo el movimiento de alimentos a través del tracto digestivo. También tenemos a su localización, y es que el músculo liso se ubica en las paredes de órganos huecos, como el estómago, intestinos, vejiga, vasos sanguíneos, así como en el iris del ojo y las vías respiratorias. Por último, tenemos a su elasticidad, y es que este músculo tiene propiedades elásticas que le permiten estirarse y volver a su forma original. Ahora procederemos a explicar cómo ocurre la contracción del músculo liso. El músculo liso comprende 7 etapas para poder realizar su contracción. Primero tendremos al estímulo, que puede ser una señal nerviosa, hormonal o algún estiramiento que active los canales de calcio. Después tenemos la entrada de este. Entra desde el exterior del retículo sarcoplásmico. Como tercer paso tenemos la unión de la calmodulina. El calcio se une a la calmodulina y forma el complejo activo. Como cuarto paso es la activación de quinasa de la cadena ligera de miosina, o por sus siglas MLCK. En este, el complejo calcio-calmodulina activa la quinasa de cadena ligera de miosina. Posteriormente ocurre la fosforilación de la cabeza de miosina. La quinasa de cadena ligera fosforila la miosina, habilitándola para unirse a la actina. Posteriormente, la contracción. En esta se forman puentes cruzados actina-miosina y ocurre un deslizamiento con el uso de ATP. Por último, la relajación. Primero, ocurre una disminución en los niveles de calcio. Después, la fosfatasa desfosforila la miosina y finalmente ocurre el cese de los puentes cruzados. Esta es la forma en la que ocurre la contracción del músculo liso. A continuación, se presentan nuestras referencias para este trabajo. Agradecemos mucho su atención y hasta luego.